Muy buenos días, distinguidos miembros de la comisión evaluadora. Soy el docente Olger Guamani Jordán, docente con amplia experiencia en el ámbito universitario. Asimismo, he tenido la oportunidad de estar a cargo de diversos cursos dentro de la Facultad de Medicina, como es formación personal humanístico, ciencias aplicadas a la salud, identidad social, cultura general y disciplinas participativas. En esta oportunidad me vengo a presentar a este último curso. A continuación, paso a presentar mi exposición. Para ello, se va a simular que estamos en una sesión de clases, ¿correcto? Muy bien. Muy buenos días, estimados estudiantes, ¿qué tal? Espero que estén muy bien. Ya en esta segunda semana vamos a abordar distintos temas que van a ser fundamentales también para su formación académica, para su formación profesional. Bien, en este curso, en esta semana vamos a abordar cultura y concepto de identidad. Como siempre, su servidor, el profesor Guamaní Jordán Olger. En esta primera parte vamos a mostrarles un pequeño recurso, una herramienta que es Mentimeter, en el cual ustedes van a poder incorporar sus opiniones, sus puntos de vista con respecto al concepto que vamos a trabajar. Para ello, les pregunto, ¿qué es cultura para ti? Correcto, cada uno de ustedes va a tener una noción, un concepto preliminar y por ende también pedimos que participen por esta plataforma y asimismo también si desean levantar la mano pueden hacerlo para tener una noción preliminar. Esta participación es anónima y esa es la ventaja. Podemos opinar de acuerdo a nuestro punto de vista. ¿Correcto? Muy bien, Ricardo, coméntame por favor. Correcto, estimado Ricardo, excelente. Para Ricardo, por ejemplo, nos plantea que cultura está relacionado al conocimiento de nuestras costumbres, el conocimiento de nuestros antepasados, ¿correcto? Muy bien. Por aquí nos plantea también, adelante, estimada Nilda, correcto. Ujú. Muy bien, excelente. Nilda nos plantea que, por ejemplo, la cultura está ligado hacia el cultivo de los saberes, cultivo de los conocimientos, incrementar la información, ¿cierto? Excelente, estimado. Muy bien, internamente estamos visualizando, por favor, que aquí están participando gran parte de ustedes. Hay posturas, hay planteamientos y vemos por aquí distintas respuestas muy interesantes. Es de sumo provecho. ¿Correcto? Cada uno de sus aportes es muy significativo, estimados. Vamos a continuar entonces. Ahora bien, ¿qué tenemos que plantear ahora, estimados estudiantes? El logro de la sesión. ¿Qué significa esto? El logro de la sesión es el objetivo, el propósito, lo que se busca con la sesión del día de hoy. Si bien es cierto, es una sesión rápida, pero de todos modos siempre va a tener que plantearse un logro de la sesión. Vamos entonces a leer rápidamente lo que nos plantea. Al finalizar, cada uno de ustedes señala que va a poder realizar distintos análisis, ¿correcto?, de los conceptos fundamentales que van a estar vinculados a los temas que vamos a trabajar ahora, que es cultura e identidad. De ese modo, podremos también emitir juicios de valor, los cuales van a estar fundamentados, los cuales van a estar precisos y van a tener bastante creatividad para su propósito de defensa, si es que estuviese en un contexto de debate o participación. Bajo esa premisa, estimados, este tema nos va a servir de sumo para nuestra formación profesional, ¿correcto? Muy bien, entonces, entendiendo ya el logro de la sesión, vamos a visualizar también un pequeño video. En este video vamos a analizar cuáles son los orígenes, cuál es la definición, los elementos que contempla la palabra cultura y cómo es que en su contexto, digamos, holístico, ha ido cambiando de etapa a etapa, de edad en edad, de contexto en contexto. Bien, bajo esa premisa, luego de haber visualizado este pequeño video, estimados, vamos a continuar con lo que corresponde al concepto de identidad cultural, ¿correcto? Primero, ¿qué entendemos por cultura? De acuerdo al video que hemos visualizado, el concepto de cultura desde sus orígenes, ¿correcto? Se entendía como un nacimiento, ya se entendía como un nacimiento inicial orientado a las cosechas, a los animales, ya que debemos de comprender que el nacimiento del concepto de cultura está ligado básicamente a una cuestión moderna.
Antiguamente no se tenía la misma acepción. Inicialmente, ¿cuál era la conceptualización que se tenía? Cosechas de animales y qué más, cosechas por ahí de repente de productos, ¿correcto? Y por analogía, señala, por analogía, como suele pasar con gran parte de las palabras, ya se extiende al cultivo y el desarrollo básicamente de la mente. Ya hay una etapa fundamental en la historia de la humanidad, que es la ilustración, que va a ser genérico, digamos, el concepto en un inicio, pero va a procesar el mismo y va a hacer que este concepto, tras la aparición de nuevas áreas del conocimiento, como es la antropología, la sociología, va a hacer que este concepto tenga una conceptualización más compleja. ¿Correcto? Entonces pasamos básicamente de una etapa primigenia a una etapa compleja tras la aparición de distintas áreas del conocimiento. Bajo esa premisa, continuamos entonces por aquí, estamos ya en el siglo XIX, 1800. Y en este contexto, básicamente el concepto de cultura estaba ligado hacia los aspectos intelectuales, artísticos únicamente, y ello generaba ciertas desazones y básicamente una conceptualización o una noción parcial en torno al término de cultura. Pero tras la aparición de distintos intelectuales, vamos a encontrar también que aquí, básicamente, tras la aparición ya fines del siglo XIX, la antropología que le va a brindar un carácter social. Es decir, no solo va a estar orientado hacia los aspectos intelectuales, artísticos, objetos, sino que también va a estar en extensión ligados a los modos de vida de una sociedad, a las creencias de una sociedad. Porque recuerden ustedes, nuestro país, más aún, nuestro país tiene una diversidad cultural, ¿correcto? Diversidad lingüística, gastronómica, y nos ayuda a entender que no hay una sola cultura, que no hay una sola forma de percibir un punto. Eso es interesante. Y eso lo vas a tener que aplicar. ¿En qué momento, profesor? En el contexto en el cual ustedes realicen su CERU. Donde ustedes tengan que viajar a distintas localidades de nuestro país y se empapen de la realidad, se empapen del contexto que está vinculado a nuestro país. Listo. Muy bien, continuando con ello, va a aparecer hacia allá unos 100 años después, estamos hablando de 1990 con Thomson, que esta información está citada incluso por la RAND, va a precisar sobre cultura. Fíjense, estimados, atentos por favor en este punto. Creencias, costumbres, leyes, formas de conocimiento y arte, como también artefactos materiales, objetos e instrumentos. Pero hay un detalle que debemos de leer aquí. Dice, conjunto interrelacionado. ¿Eso qué significa? Que no es que estén vinculados de forma disímil, no es que tengan una disparidad, sino que todos ellos en su conjunto van formando el concepto de cultura de una determinada localidad, de un determinado contexto, ¿correcto? Bajo esa premisa hemos ya recabado dos formas de comprender, dos formas de abordar la cultura. Uno desde una concepción primigenia que va a ir cambiando definitivamente y ahora la concepción de Thomson, que es la que estamos planteando aquí, es dos puntos de vista acá. ¿Correcto? El primero de ellos, dos sentidos en conceptos cultura en tensión. ¿Cuál de ellos tenemos por aquí? Fíjense el primero, estimado. Cultura como arte y vida intelectual. Si bien es cierto, se da en cierto punto, pero definitivamente el mundo y la realidad rebasa, ¿correcto? Y por ende cultura es básicamente significados y valores sedimentados en los modos de vida diferentes, ¿no? Y esto nos ayuda a entender, ustedes como futuros médicos, obstetras, intelectuales de la medicina, van a tener que precisar en su real vivencia este concepto, básicamente, ¿no? Así es, estimados. Muy bien. Vamos entonces ahora con nuestro concepto que es fundamental también, la identidad. ¿Cuántos de ustedes se sienten San Martín? ¿Al 100%? No, señores, al 1000%, ¿cierto? Así es, definitivamente la identidad, con que nos identificamos. Cuando hay un himno, cuando de repente juega el Perú, la selección peruana, nos sentimos identificados, tenemos un latido fuerte que nace en nuestro pecho, ¿cierto? Pero esto es un proceso, correcto, es un proceso de construcción que está ligado también al ámbito de la cultura. Por eso indica acá.
proceso de construcción en la que los individuos se van definiendo a sí mismos en estrecha interacción. Hay un concepto interesante, estimados, el reconocimiento del otro. Es decir, verse en la otra persona, identificar al otro ser humano, a la otra persona en su contexto y a partir de ello voy a también a desarrollar, ¿correcto? Desarrollarme como persona, desarrollarme como ser social, ¿correcto? La identidad, por lo tanto, es la capacidad de considerarse a uno mismo como objeto y en ese proceso ir construyendo una narrativa de sí mismo. Cada uno de nosotros, en el contexto en el que naces, te vas construyendo a medida que te interrelacionas con otras personas. Por lo tanto, nos va a servir también la cultura como una fuerte esencia, ¿no? La cultura es una estructura de significados incorporados en forma simbólica a través de los cuales los individuos se comunican. Y la identidad, para entrelazar estas dos ideas, es un discurso o narrativa sobre sí mismo. Miren ustedes qué interesante. Construido en la interacción con los otros mediante ese patrón de significados culturales. Es decir, encuentro dentro de un contexto una, un amasijo de identidades, de aspectos culturales, y yo me identifico, voy formando parte de, y de ese modo construyo mi identidad. ¿Te dan cuenta? Es en realidad muy, muy interesante. Para la construcción de la identidad vamos a mostrar distintos aspectos, porque hay procesos culturales, hay procesos materiales, y asimismo también hay procesos sociales, y cada uno de ellos se puede desligar hacia distintas categorías, distintos subpuntos, que van a ser muy interesantes que ustedes también lo tengan en conocimiento, lo manejen. Por ejemplo, vemos aquí aspectos culturales, los materiales y los aspectos sociales, ¿no? Que están relacionados básicamente con los sujetos, ¿no? Que se definen en un contexto en el cual van a identificarse con otras personas, como vemos, por ejemplo, en las imágenes. Muy bien, estimados, vamos a pasar rápidamente por aquí a las posiciones teóricas sobre la identidad nacional, que es parte de nuestro desarrollo también, porque ustedes van a tener que viajar a los distintos espacios de nuestro país y asimismo van a poder ser testigos de todo lo que corresponde en la realidad de ese contexto. El constructivismo, el esencialismo y el histórico estructural, ¿correcto? Que es básicamente este paradigma en el cual va a estar orientado a la permanente construcción y reconstrucción, ¿no? Dentro del proceso de identidad nacional, en la misma identidad nacional que rige hacia 1800 va cambiando en cierta medida y se hace más fuerte, más consistente. Entonces, vemos por aquí también distintos puntos, como el constructivismo, ¿no? Dice, construía desde arriba las esferas públicas, descuida formas discursivas y prácticas populares y privadas. Es decir, los aparatos estatales también promueven distintos puntos y planteamientos en torno a la identidad nacional. Muy bien, estimados. Y ahora tenemos distintas manifestaciones culturales pese a las grandes etapas o épocas en las cuales hemos encontrado manifestaciones tan interesantes que en sumo, en su contexto histórico, han recibido sendas violaciones, sendos procesos de marginación, pero pese a todo ello todavía persiste y como vemos aquí, las distintas manifestaciones culturales actuales. En el siglo XXI, si pones a observar y quizás te vas de repente de viaje alguna localidad de nuestro país, te darás cuenta que todavía estas prácticas culturales que eran de generación en generación, 100, 200, 300 años atrás, todavía continúan. Y eso nos ayuda a revalorar, ¿correcto? Nuestra cultura y asimismo también fortalecer nuestra identidad. Muy bien, estimados, estamos llegando rápidamente a la sesión de hoy para finalizar. ¿Correcto? Vamos a recordar un poco el logro de la sesión. Fíjense, al finalizar podemos identificar cuáles son los análisis, los conceptos fundamentales, es decir, cultura e identidad, ¿correcto? Pero ahora, fíjense ustedes, ¿qué podemos recolectar sobre lo que hemos visto en la sesión inicial? Es decir, en el logro de la sesión, ¿correcto? ¿Qué conceptos podemos distinguir? Cultura, correcto. Cultura, consulta estimados por aquí, me comentan cultura se ha mantenido el concepto de manera permanente durante los largos años en los cuales ha procedido su evolución.
Estamos hablando de 100, 200, 1000 años. Coménteme, por favor. Excelente. Ha recibido cambios, cambios muy bien contundentes y un cambio en una etapa fundamental. ¿Cuál era, estimados? Por ahí me comentan, por favor, por aquí. Así es, en la época moderna, en el cual ya la conceptualización que se tiene tras la aparición de las distintas ramas del saber humano, como por ejemplo la antropología, y asimismo también la sociología y el refuerzo con la filosofía va a hacer que este concepto tenga una visualización más compleja. Muy bien, ese es el logro de la sesión, estimados, que ahora lo reflejamos aquí con el cierre de la sesión. Es lo que hemos aprendido. ¿Correcto? La identidad. ¿Cómo te puedes identificar tu estimado? Coméntame, por favor. Gracias. Tras el reconocimiento en el otro. ¿Correcto? Esa es una pieza clave. Muy bien, estimados. Para ello, finalizando ya esta sesión, les voy a compartir una lectura que en la siguiente semana se va a hacer un control como todas las semanas, ¿correcto? Para que ustedes puedan analizar, desarrollen anotaciones, repasen, revisen el material que les va a ser de sumo provecho. Muy bien, estimados, muchísimas gracias. Antes de terminar, les voy a compartir un quiz, ¿correcto? En este quiz vamos a brindarle distintas preguntas que vamos a ir en suma compartiendo con ustedes para que nos demuestren qué es lo que hemos aprendido el día de hoy. Muchísimas gracias. Vamos entonces con la referencia bibliográfica que ha sido de utilidad también en este contexto. Bueno, ha sido todo por, por ahora. Muchísimas gracias, estimada comisión de evaluación. Tengan ustedes un excelente día.